Vamos a presentar al diputado Esteban Paulón, socialista, hablando de todos estos temas. Bueno, con el diputado Esteban Paulón, gracias por este momento, por este tiempo. No, por Tiempo favor. muy complicado para la legislatura, con varios temas, con mucho movimiento y temas verdaderamente serios que hace tiempo no se discutían. Uno de esos es escuchar, por ejemplo, al ministro de Justicia hablar de la manera que habló hace 6 días atrás respecto de, bueno, de la diversidad de derechos que se han adquirido, de no reconocer, digo, contanos un poco cómo fue esto y si te sorprendió, como nos sorprendió a todos. Sí, Mauricio, vos sabés que el ministro de Justicia y Derechos Humanos es el ministro que tiene a su cargo las áreas vinculadas a la prevención de la violencia de género, las áreas que trabajan para la prevención de la discriminación, la xenofobia, el racismo, el antisemitismo. Es también el ministro que tiene a su cargo cumplir y hacer cumplir todos los tratados y convenciones de derechos humanos a nivel internacional que tienen rango constitucional en Argentina desde el año 1994. Y la verdad es que lo primero que hay que decir es que nos sorprendió, nos pareció lamentable y nos sorprendió muy negativamente el hecho de que el ministro no conociera, o por lo menos así se infiere de sus palabras, el marco legal argentino. Es muy grave que el ministro que tiene que llevar adelante una serie de paquetes de leyes no las conozca. Desconoce algo básico, un principio básico del derecho internacional, que es la progresividad de los derechos humanos. Cuando el ministro dice hay que volver a la familia tradicional, a los valores tradicionales, no creemos en la diversidad de género, está planteando volver para atrás en un contexto donde los derechos humanos siempre van hacia adelante, siempre se actualizan, se amplían, y por eso nosotros en Argentina, desde el retorno de la democracia en el año 83, tuvimos, por ejemplo, en el año 87 la ley del divorcio, en los años 90 el cupo femenino que garantizaba el 30% de mujeres en las listas. Luego vinieron leyes como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, leyes de patria potestad compartida, el reconocimiento de nuevas formas de familia, familias ensambladas, etcétera, en el nuevo Código Civil del año 2014. Entonces, que el ministro de Justicia y Derechos Humanos desconozca esto es grave. Pero también hay dos cosas más que le dan especial gravedad a esto que ocurrió. En primer lugar, el ministro vino con una barra brava de 30 personas que ingresaron sin autorización de la comisión. Yo soy vicepresidente de la comisión, la presidenta de la comisión, Mónica Macha, diputada Macha, tampoco autorizó. Vinieron autorizados por la presidencia de la Cámara directamente, entraron, lo aplaudían al ministro, nos abucheaban a quienes nos oponíamos a la presentación del ministro. Todo eso la verdad que fue muy complejo y muy grave. Lo segundo, que también me parece reviste enorme gravedad, junto con lo que dije antes de su desconocimiento de la legislación argentina, es que pienso, Mauricio, en los miles de mujeres víctimas de violencia de género que están en su casa, que saben que en Argentina muere una mujer por día víctima de un femicidio y que de golpe no logran salir del círculo de la violencia y ven a un ministro que les dice que están solas, que no va a haber políticas ni acompañamiento para que puedan romper ese círculo de violencia y reencauzar sus vidas junto a sus hijos y poder vivir. De eso se trata. Y también pienso en los miles de pibes y pibas que están atravesando su propia sexualidad, el descubrimiento de su orientación sexual o su identidad de género, que sienten que crecían en un país como Argentina, con muchas leyes, con personas famosas del colectivo LGTB, con referencias positivas, y de golpe escuchar estas declaraciones del ministro vuelven a poner a nuestra población con miedo a salir, a expresar abiertamente lo que sentimos, ¿no? Por eso creo que fue muy negativa la presentación y creo que Argentina, la sociedad argentina, el consenso democrático argentino no se merecen un minuto más un ministro de Justicia como Cunio Olivarona. Por eso hemos pedido su remoción por carta al presidente de la Nación en un proyecto de resolución que es de mi autoría y obviamente también acompañando el pedido de juicio político que encabeza la diputada Mónica Macha y a quien yo acompaño en ese pedido. Es difícil entender que el ministro de Justicia, quien tiene que hacer equilibrio entre los derechos de todos y todas los argentinos y argentinas, tenga expresiones como hipocresía del género, cinismo, omisión y omisiones identificables hacia un organismo que elaboró tratando de tener un espacio
O sea, para que las mujeres y las cuestiones de diversidad de género tengan su propio espacio. Que estamos hablando del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue lo primero que abolió el Sí. gobierno de Milei, ¿eh? Pero después, junio, lo que hace es, vos bien lo enumerabas, digo, esto de justificar el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Digo, esto para aclararlo y para acentuar lo que vos venías diciendo recién. No, y Sí, decir que uno puede, Mauricio, pensar que las cosas podrían haber funcionado mejor. Yo se lo dije al ministro el mismo martes. A mí me invitó Dora Barrancos a ser parte del Consejo Asesor ad honorem del Ministerio de Mujeres. Era la primera vez que en Argentina había un Ministerio de Mujeres, era un honor formar parte de ese Consejo Asesor. Yo al año me fui y renuncié porque no compartía las líneas políticas de un ministerio que no tuvo territorialidad, que no tuvo asertividad en las políticas, que se movió muy facciosamente, sin abrir la jugada a todos los espacios y referentes políticos y sociales, ni a las organizaciones históricas, pero eso no quita que no reivindique el rol de las políticas públicas, que no reivindique la necesidad de que existan esas políticas públicas y que no piense que las cosas no hay que destruirlas cuando no funcionan, hay que hacerlas funcionar mejor. El ministro Cunio Libarona se lo pregunté, no me lo contestó, digo, si él pensaba que si el Ministerio de las Mujeres funciona mal, cerrarlo resolvía los problemas de violencia de género en Argentina. O si él piensa que si el INADI no funciona del todo bien, cerrarlo va a terminar con la discriminación, la xenofobia y el antisemitismo y el racismo en Argentina. Lo que uno tiene que hacer, para eso se presenta elecciones y se propone, es pensar cómo mejorar las políticas. Por eso también nuestro cuestionamiento, Mauricio, no era que había cerrado el ministerio o que cerró el INADI. Era una audiencia a la cual le pedíamos que nos cuente cómo van a llevar adelante esas políticas que independientemente del Ministerio y del INADI, que pueden cerrarse y eso es una decisión de cada gobierno, tiene Argentina obligación de implementar. Ya no obligación porque son tratados internacionales, obligación moral porque una mujer muere por día víctima de un femicidio. Entonces el gobierno no puede mirar para otro lado y decir que hay violencia hay en toda la sociedad. Porque no muere un hombre víctima de violencia en su casa por día. Los varones morirán o moriremos por otros motivos, en sí. violencia, riña callejera, siniestro vial. Ahora, la única población que muere una persona por día por la violencia dentro del entorno íntimo y afectivo son las mujeres. Entonces, no se puede plantear que toda la violencia da igual, que hay muchas formas de violencia, que lamentamos todas las formas de violencia y desmontar estas políticas. No te quiero robar mucho tiempo, pero sí quiero tocar un tema que se descubre el lunes en el boletín oficial, que es la modificación del decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública. Mi ley reglamenta aspectos sustantivos de la norma, sancionada por el Congreso en el 2016, más restricciones a la libertad de expresión en el marco de una visita que tienen ustedes en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación de FOPEA, nada más y nada menos. Sí, la verdad que muy grave, es un decreto reglamentario que vuelve atrás en el anterior decreto reglamentario de la ley 27.275, que es de acceso a la información pública. Sabes, Mauricio, que estos temas a veces son un poquito abstractos, nos parecen abstractos porque quizá no son de la vida cotidiana, no es un salario, no es un medicamento que le han cortado a un jubilado, no es el transporte que aumenta, o la luz o el gas, pero es muy relevante. Primero porque el acceso a la información pública es un derecho constitucional y un derecho también que está en todos los tratados internacionales de derechos humanos que en Argentina tienen rango constitucional. Segundo, porque es una de las piedras angulares del trabajo periodístico. La posibilidad de investigar esa información pública muchas veces es el puntapié inicial para generar una investigación que traiga luz y transparencia en la agenda pública a las acciones que los gobiernos quieren ocultar. Mira, no hay vuelta que darle. Si el gobierno restringe el acceso a la información pública, quiere decir que hay muchas cosas que quiere ocultar, que hay cosas de las que no quiere hablar y eso es corrupción. Por más de que este gobierno se llene la boca diciendo que no, que contra la casta, este gobierno tiene prácticas de casta, gobierna con la casta, la nominación del hijo a la corte es la casta, la restricción del derecho al acceso a la información pública es la casta. Y esto se da en un momento que no es cualquier momento, Mauricio. En Argentina, según FOPEA, en lo que va del 2024, uno de cada tres ataques sufridos por periodistas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión
vienen del presidente o la vicepresidenta. Por primera vez, un tercio de los casos vienen de la punta de la pirámide. Entonces, imagínate qué asimétrico el poder de un presidente que aparte nos ha contado que primero él, segundo Francia y tercero Donald Trump sería. Nos ha contado que es el máximo exponente por sobre Trump y por sobre 190 presidentes del mundo. Bueno, una persona tan poderosa que ejercite y ejerza la violencia contra un trabajador de prensa que está investigando, que está expresando, que está informando, que está preguntando, genera una gravedad total. Por eso también en la reunión de Comisión de Libertad de Expresión, que va a participar FOPEA y vamos a analizar en profundidad este tema, se ha colado esta semana este nuevo tema. Nosotros ya estamos presentando un proyecto para restituir y recomponer parte de esa reglamentación por ley. Creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional para sostener el acceso a la información pública, porque sin periodismo libre, sin información pública, sin periodismo de investigación, sin poder desmantelar la trama del poder, no hay democracia. Exactamente, es parte de la vida, ¿no? A la que estamos acostumbrados y parece que ahora la podríamos bautizar como ley Mordaza, si se quiere, de Javier Milei, esto de cerrar, de cerrar los caminos Totalmente. informativos, es nada más y nada menos que la ley Mordaza. Esteban, cortito, el tema del veto a la reforma jubilatoria, a los aumentos a los jubilados, digo, va a tener repercusiones en la Cámara, se necesitan muchos votos para dar vuelta a ese veto, Sí, van a sí. necesitar mucha gente, mucha gente. No, mira, nosotros tuvimos ya 2/3 de los votos, que es lo que necesitamos para levantar el veto, para dejar vigente Sí, la ley, tanto en diputados como en el Senado. Hay alguna dificultad quizá en que había algunos diputados ausentes el día que tuvimos la sesión. Hay que ver qué diputados son y qué van a hacer. También es cierto que algunos de los que votaron en contra de la ley en su momento, hoy estarían votando para que quede vigente, entendiendo que si el Congreso lo definió, hay que avanzar en ese sentido. Y bueno, habrá que ver el rol de los gobernadores radicales y peronistas de algunas provincias, qué hacen con los jubilados y jubiladas, qué decisión toman. Va a ser muy tentador en estos días ofrecimientos del gobierno, de planes de obra, de transferencias de recursos. Bueno, recordarle a los gobernadores y a los diputados y diputadas que responden a esos gobernadores que en 9 meses Javier Milei no cumplió una sola de las promesas que les hizo votar la ley bases, el RIGI, que los hizo levantarse para no tumbar el DNU de la CIDE, y sin embargo no llegó nada a la provincia, no llegó un peso, no transfirió nada de lo que había dicho, es muy mal pagador de los compromisos de este gobierno, esta no va a ser la excepción, seguramente habrá ofrecimientos muy tentadores, la realidad concreta es que Javier Milei tiene una idea de federalismo en el cual es federalismo para recaudar impuestos, pero cero federalismo para distribuirlos, acumula todo en la ciudad de Buenos Aires y las provincias que se jodan. Así que espero que prevalezca el interés de la población en cada una de esas provincias y que los gobernadores no cometan el error de no permitir que esta ley sea vigente, que es simplemente, Mauricio, 13.000 pesos por mes para los jubilados y jubiladas de la mínima, que en parte se logran incorporando al básico el bono, que hasta el domingo los jubilados no sabían si iban a cobrar y que recién el lunes tuvieron la certeza de que cobraban. Esa inseguridad, ese miedo, esa dificultad de no poder planificar porque hasta último momento no sabes cuál va a ser tu ingreso, no se lo merecen nuestros jubilados y jubiladas.